vamos a comenzar y espero que les guste la clase. Ya. Empecemos entonces. Diseño de elementos simple madera. Vamos a ver compresión y tracción. Vamos por primero los diseños de elementos simples en compresión paralela, que son las columnas que indica la norma 1198. Entonces, para el diseño de las columnas simples, ¿ya? Acuérdense, cuando hablamos de diseño en columna, eh, los esfuerzos son paralelos a la fibra, ya que esto lo vimos en las primeras clases cuando vimos la anatomía de la madera, las secciones, etc. Es paralelo a la fibra todos los esfuerzos que se generan en los elementos de las columnas. Entonces, cuando la carga P, que es esta, actúa sobre este elemento o sección de madera, entonces a medida que voy incrementando esta carga P, se alcanza un valor crítico donde la columna está a punto de experimentar una deformación lateral. ¿Ya? Entonces, si esta carga se incrementa por sobre el valor crítico, que es este equilibrio neutro, la columna no volverá a su posición original y comenzará a pandearse. ¿Qué significa pandearse? Que se empieza a doblar. ¿Ya? Voy a hacer el dibujo. Pandearse es... Uy, me salió re feo. Lo voy a borrar. Borra. Está malo el pulso hoy día. Ya. Ahí. Ahí sí. ¿Se está viendo la pantalla, no? Ah, me están... ¿Están viendo el...? A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. El PPT, po. En el PPT hice la rayita. ¿Lo ven o no? Ya. Bien. Vamos bien entonces. Entonces... Espérenme, deje sacar esto. Ya, ahí sí. Si la carga entonces se incrementa sobre ese valor que es el equilibrio neutro, se comienza a bandear. ¿Ya? Y ahí empiezan los problemas. Espérenme un segundo. Entonces, vamos a tener tres tipos de riesgo para la madera sometida en compresión. El primero es el pandeo elástico, ya que este pandeo que les digo que empieza como a guatearse la columna. Después tenemos el riesgo de rotura por aplastamiento, en donde voy comprimiendo la columna y se empieza a agrietar la columna, ¿ya? Y toma esta forma. Eso se llama rotura por aplastamiento. Y después tenemos el pandeo inelástico, ¿ya? Que cuando se agrieta y se dobla, ¿ya? Entonces, la norma 1198, bueno, y todas las normativas de diseño controlan el tema del pandeo, ¿ya? Por diseño. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer es la famosa carga crítica, ¿ya? De pandeo, porque eso es lo que está limitando la capacidad de la columna. Entonces acá tenemos a Leonhard Euler, ya que fue quien desarrolló esta formulación. Él desarrolló este estudio con el objetivo de determinar la carga axial mínima
para la cual una columna experimenta deflexión lateral, o este pandeo que habíamos visto, este guateo como en chileno, ¿ya? Entonces, esta expresión de la carga crítica de pandeo es esta fórmula, ¿ya? Que están viendo acá. Esta fórmula es reconocida en todo lo que es diseño de elementos tipo columna. Ya se ocupan en acero, en madera, ¿ya? No es algo desconocido, es como universal. Y acá tenemos los términos de la formulación, donde tenemos el módulo de elasticidad, el área, y acá aparece la esbeltez de la columna. ¿Cómo se calcula la esbeltez de la columna? ¿Ya? Lambda es igual a el largo efectivo de pandeo, que es un concepto que vamos a revisar en la siguiente diapositiva, dividido por el radio de giro, que depende netamente de la sección con la cual estoy trabajando, ya de la geometría del elemento que estoy utilizando. Entonces, por lo general las columnas de madera, bueno, ya habíamos dicho que sufren 3 tipos de riesgo, ¿ya? Y esta es como la figura o el gráfico donde se puede ver mejor el comportamiento de las columnas. Entonces, cuando nosotros podemos alcanzar mayor carga crítica, que esta zona, ya, para los que me escuchan medio cortado, yo estoy grabando en paralelo la clase en mi computador, entonces lo pueden repetir viendo el video más adelante. Y si ya no escuchan mucho, repito el concepto. Entonces ustedes me dicen. ¿Se escucha bien ahora, no? Ya. Ya, como les decía, acá tenemos el gráfico donde tenemos la carga crítica versus el largo de la columna, el largo efectivo. Entonces, la mayor carga crítica que yo puedo alcanzar es en columnas poco esbeltas, ¿ya? Columnas poco esbeltas podrían llamarse columnas cortas o columnas de grandes secciones, ¿ya? Eso generan una esbeltez, o sea, son poco esbeltas, o si tienen algún tipo de restricción lateral. Entonces la falla por compresión del material queda definida por la carga dividido por el área, ya, así de fácil. Y con esto genero una mayor carga crítica en la columna. Después tenemos el otro extremo, cuando hay pandeo elástico, ¿ya? El primer caso es cuando falla el material, ¿ya? Que ese es como el fallo donde yo puedo darle la mayor carga crítica a una columna, el fallo material. Pero acá tengo la restricción del pandeo elástico, cuando esta columna tiene inestabilidad, o sea, se dobla. Entonces, para columnas muy esbeltas tenemos esta falla que es por inestabilidad, y la carga crítica, por lo tanto, es menor y es reducida, ¿ya? Nos alcanzan grandes cargas críticas. Y después tenemos el intermedio entre que una combinación de falla por pandeo y falla material. Aquí se conjugan la inestabilidad y el fallo del material propiamente tal. La mayoría de las columnas, por restricciones de diseño, que todos los códigos de diseño tienen, están más o menos en esta situación, ¿ya? Ahora, los códigos de diseño, por ejemplo, la norma 1198, ya tiene restricciones con respecto al pandeo elástico, ¿ya? Y se van a ver a continuación.
Hasta ahí me entienden todo, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Ya, vamos al concepto entonces de largo efectivo de Van D. Entonces, para utilizar la ecuación de Euler, o Euler, como quieran llamarle, para utilizar la carga crítica de Euler, tengo que conocer el largo efectivo de Van D. Entonces, la ecuación de Euler puede adaptarse a los diferentes tipos de apoyos que puede tener esta columna, modificando justamente la longitud efectiva de Van D. Ya les decía que la ecuación de Euler, que es la que vimos en la diapositiva anterior, es fácilmente adaptable a diferentes tipos de apoyo de columna. Y todo esto es fácilmente modificable por modificando la longitud efectiva de bandeo. Entonces, lógicamente la facilidad para bandear se reducirá cuanto más restringido sea el desplazamiento y rotación de los apoyos. Y dada la flexibilidad de la madera, los empotramientos perfectos son imposibles. Ya esto es algo que deben saber. Por ello, las longitudes de bandeo que establecen los códigos de construcción son incrementados un cierto porcentaje respecto del valor teórico. Entonces, acá tenemos los distintos casos, ¿ya?, de tipos de apoyo, y esos tipos de apoyo tienen un valor que se llama K, que es el largo bandeo partido por el largo real. Este valor K se llama factor de longitud efectiva. ¿Ya? Entonces, para la madera aserrada, el caso más típico es este, cuando uno comprime la columna y está rotulada tanto en su base como en la parte superior. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? El largo efectivo de bandeo, ya, es el largo real de la columna. Es así de sencillo. Los otros casos se pueden analizar, pero para la madera cerrada por lo menos, este es el más típico. K igual 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema más utilizado en madera cerrada son justamente el sistema plataforma. Y el sistema plataforma está compuesto por columnas, cada 60 centímetros, 40 o 30 centímetros, y tienen un largo de más o menos 244 centímetros, y se van cortando siempre, porque tú vas armando un muro de altura 244, lo cortas, y después montas otro muro arriba. Entonces cada columna tiene un largo definido de 244 centímetros. Y la unión que hay entre la base y la altura, ya, siempre es rótula. Por lo tanto, el factor de longitud efectiva es K igual 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el largo pandeo es el largo de la columna. ¿Ya? Bueno, ahí están todas las otras restricciones. Ya, cuando tenemos restricción en el impedimento de giro y desplazamiento, libertad de giro, etcétera, empotramiento, bueno, impedimento al giro, ya, empotramientos reales, como les mencionaba, en la madera es súper difícil de conseguir y no existen en la madera cerrada, ¿ya?, por ser un elemento muy flexible. Ahí les coloco que vean la tabla 16 de la 1198, es la misma tabla que esta, ¿ya? Entonces, acá tenemos el caso más sencillo, que es el muro del sistema plataforma, ¿ya? Entonces, acá tenemos un caso particular. Entonces tenemos la longitud de pandeo, ¿ya?, se reducen. ¿Cómo pueden decir? Entonces tenemos en una columna común y corriente, por ejemplo, esta que está acá, ya la voy a marcar para que me entiendan mejor. ¿Ya? Yo intento
bueno, yo le coloco una carga P a esta columna, ¿ya? Y esta columna, el diseño me dice, bueno, usted tiene que analizar en ambas secciones por dónde se pandea la columna, por dónde tiende a doblarse, ¿ya? Entonces tengo que analizar tanto el eje fuerte como el eje débil. Pero en el caso del sistema de plataforma, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy colocando una placa que va tomando cada uno de las columnas, o pie derecho como se le conoce en la jerga de la construcción, va tomando cada uno de estos pies derechos y por lo tanto voy restringiendo, ¿ya?, uno de los lados. Entonces, ¿tengo que necesariamente analizar ambos ejes? Esa es la pregunta. ¿O cuál eje debo analizar? Ya, esta es la pregunta. ¿Cuál eje debo analizar para el sistema plataforma? ¿El eje débil o el eje fuerte? Y ahí la respuesta es solamente el eje fuerte. Porque si yo trato de que esta columna pandee en este sentido, tengo la placa con los clavos que me está arrastrando lateralmente, ¿ya? Entonces no puede pandearse en el eje débil, ¿ya? Por lo tanto, la columna va a pandear en el eje fuerte, que es justamente lo que sale en este ejemplo, ¿ya? La columna intenta pandearse o doblarse hacia el eje fuerte. Por lo tanto, para cuando tenemos una columna en el sistema plataforma, no hay que perder tiempo en andar buscando el pandeo en el eje débil, sino que nos vamos directamente a calcular el pandeo en el eje fuerte y con eso empezamos el diseño, ¿ya? Ese es el concepto en este caso. Ahora, si la columna no tiene ningún tipo de restricción lateral, ¿ya? O sea, si esta placa no existiera, ahí sí tengo que verificar ambos ejes. ¿Y cuál es el eje más débil? El que me va a mandar el diseño. Entonces, siguiendo con la carga crítica de Euler, ¿ya? Tenemos el concepto del radio de giro, que el radio de giro es nada más que la raíz cuadrada de la inercia partido por el área. Y como nosotros trabajamos en madera cerrada, secciones cuadradas o rectangulares, ¿ya?, el radio de giro se simplifica a h partido raíz de 12 con h la altura del elemento que estoy analizando, ¿ya? Y así de sencillo. Conocido el radio de giro, podemos ahora saber las restricciones de esbeltez, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tiene la norma 1198? En este caso tenemos para elementos tipo columnas, la esbeltez máxima tiene que ser 170. Y para elementos que constituyen sistemas reestrantes, llámese viga reticulada, tenemos el lambda, me aguanta, bueno, es menos restrictivo y me dice que tiene que ser menor o igual a 200. ¿Ya? Ahora entramos netamente a lo que es el diseño. Ya vamos a conocer primero qué es lo que es la tensión de trabajo. La tensión de trabajo en este caso es la carga axial que va llegando al elemento dividido por su área. ¿Ya? Esa es la tensión de trabajo, súper sencillo. Y ahora tenemos que analizar cómo se comporta la columna, que es lo que les había mencionado anteriormente. Ya tenemos distintos tipos de columnas. Tenemos columnas sin problemas de inestabilidad lateral y columnas con problemas de inestabilidad lateral.
¿Cómo se calculan las columnas sin problemas de inestabilidad lateral? Ya, este tipo de columnas son las que menos se ven en la vida real. Casi todas tienen problemas de inestabilidad lateral. Pero también sirve para saber cómo se calcula. A ver, espérenme un segundito. Ya, ahora sí. Ahora sí. No, es que yo salí un segundo. ¿Ahora me escuchan? Ya. Entonces, habíamos visto que tenemos las columnas sin problemas de inestabilidad lateral cuando el lambda o la esbeltez es menor a 10. ¿Ya? Como les decía, esos son casos de columnas muy especiales que quizás no se ven mucho en la vida real. Después tenemos las columnas con problemas de inestabilidad lateral, que son el 99,9% de las columnas que uno va a ver en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La esbeltez es mayor a 10, ¿ya? Y acá aparece la tensión de diseño en compresión paralela. Esta tensión de diseño en compresión paralela es el F sub P, ¿ya? Que viene justamente de el grado estructural que yo estoy eligiendo para la madera que estoy utilizando, madera pino radiata u otra especie, indicada en la 1198. Y acá aparecen también de nuevo ya los factores de modificación por contenido, humedad y por duración de carga. Ya todo eso los conocimos en las clases anteriores. Pero aparece un nuevo factor de modificación, que es el factor de modificación por esbeltez. Y este es el factor de modificación que nosotros debemos buscar. ¿Cómo se calcula el factor de modificación por esbeltez? Entonces tenemos la siguiente relación. Ya, esta es pura matemática, una matemática no tan compleja, ya como está definido, pero hay que ser ordenado. Entonces, tenemos que el K sub lambda es A menos la raíz de A cuadrado menos B, con A que tiene este valor, ya que depende justamente de la capacidad de la columna sin restricción lateral, ya está incluida la esbeltez, etcétera, etcétera. Y aparece un valor C, que es un coeficiente de proporcionalidad que sale indicado en la tabla 17 de la 1198. ¿Ya? Si no quieren ir a la 1198, la tabla está en la siguiente diapositiva para que lo puedan tener fácilmente. Y el término B también depende de todas las tensiones de pandeo, tanto por sin inestabilidad y la tensión crítica de pandeo. Y justamente la esbeltez. Ya. Todo eso es llegar y meterlo a la fórmula. Ya no es nada complejo. Hay que ser ordenado. Entonces, ya nos falta saber qué es lo que cuánto vale F sub CE, que es la tensión crítica de pandeo. ¿Ya? Y esta tensión crítica depende del módulo de elasticidad de diseño y la esbeltez. Y acá está la tabla 17 de los valores de los coeficientes de proporcionalidad para los distintos grados estructurales, tanto de pino radiata como de otras especies. Nosotros nos vamos a enfocar justamente en el cálculo y diseño de elementos de pino radiata, ¿ya? Porque es el más utilizado. Entonces acá tenemos los distintos grados estructurales para el pino radiata. Eso sería con respecto a los elementos en compresión. Ya terminando lo que es elemento en tracción, entramos a un ejemplo para que puedan tenerlo más claro. Vamos a los elementos simples en tracción paralela. Primero, ¿cuáles son los riesgos de los elementos en tracción simple?
¿ya? Cuando tenemos un elemento en tracción simple o tracción paralela a la fibra, los elementos tienden a fallar frágilmente, ¿ya? Cuando se aplica la solicitación en el área neta. Entonces, hay que considerar el efecto del tamaño del área neta o el volumen, y también las perforaciones y las entalladuras. Las entalladuras son los cortes en la sección, ¿ya? Entonces, los riesgos de tracción paralela simple son principalmente el agotamiento de la sección y el fallo por tracción y concentración de tensiones en caso de perforaciones y entalladuras, ¿ya? Entonces acá está el ejemplo. Tenemos el fallo frágil por tracción simple. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de cuando clasificaban estructuralmente las piezas de madera? Hay un ensayo en tracción. Bueno, ese ensayo en tracción falla como este tipo, que es el fallo por tracción, fallo frágil de tracción simple en la sección. Pero hay otro fallo que es el que controla básicamente los diseños de elementos en tracción, que es la falla frágil prematura provocada por la disminución de la sección y tensiones no axiales, ¿ya? Ahora, no necesariamente tiene que ser una disminución de sección como la que está acá, sino que puede ser la disminución cuando utilizamos un perno, por ejemplo, o elementos conectores que están trabajando en esa área. Y eso es lo que va a mandar el diseño de elemento en tracción básicamente, ¿ya? Cómo estoy conectando el elemento que está siendo traccionado. Eso es solamente lo que hay que verificar. Ahora, los diseños en tracción, ¿ya? No son tan complejos de verificar como en acero. Acá el análisis es mucho más sencillo, es como más práctico, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la tensión de trabajo, que es la tensión que tiene el elemento, o la tracción que sale del análisis estructural, dividido por el área neta. Ya, el área neta que se define en madera es mucho más sencillo de calcular que el área neta cuando vimos elemento en tracción en acero. Ya, es súper práctico. ¿Qué es lo que les dice la norma? El área neta de una sección transversal no puede ser menor que el 75% de la sección transversal bruta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy traccionando un elemento de madera y lo estoy uniendo con pernos, estos pernos, ¿ya? Esta sección de pernos no puede ser mayor al 25%. O sea, los agujeros que yo le estoy colocando acá, ya esto está como corte, ya por eso se ven alargados, acá pasan los pernos. Estas secciones no pueden ser mayor al 25%. ¿Ya? Si es mayor al 25%, la norma no me lo permite, ¿ya? Entonces, súper sencillo de calcular. Además que en la madera no hay holgura como en acero en los agujeros. En madera los pernos tienen que estar así, calzar justo, ¿ya? Y eso es por un tema de que básicamente los pernos o las uniones de pernos en madera están controladas por el aplastamiento de la madera, más que por la capacidad del perno, ¿ya? Entonces, para que trabaje bien la unión, el perno tiene que ir bien apretado aquí en el orificio, ¿ya? No tiene la holgura de un octavo como en acero. Ahora, ¿cómo se calcula la tensión de diseño? La tensión de diseño, ya tenemos la tensión admisible de la tracción paralela, que viene de el grado estructural de la especie que estoy trabajando, ¿ya? Después tenemos el factor de modificación por contenido de humedad, factor de modificación por duración de carga, que lo conocemos, factor de modificación por altura, también lo conocemos,
Y acá aparece un factor de modificación nuevo, que es el factor de modificación por concentración de tensiones. ¿Ya? Ahora, esto es un recetario y la norma me dice, bueno, ¿cómo usted tiene conectado este elemento? Dígame usted cómo se conecta y yo le digo cuánto es el factor de modificación por concentración de tensiones, que es la tabla 19 de la norma 1198. Y haciendo un recordatorio, el factor de modificación por altura para piezas de pino radiata de altura mayor a 90 milímetros se debe verificar como 90 partido por h elevado a un quinto, y para especies de cualquier otra especie forestal menos el pino radiata para alturas mayores a 50 milímetros se aplica 50 partido por h elevado a un noveno. ¿Ya? Y el factor de modificación por concentración de tensiones, ¿ya? Es todo esto ensayado, ¿ya? Y se hace un recetario. Entonces, me dice, para madera cerrada, si usted está utilizando perforaciones pequeñas y uniformes distribuidas, clavos o tornillos, aplíquele 0,8. Así de fácil. ¿Ya? Si usted tiene perforaciones individuales mayores, pernos, utilice 0,7. Y ahí va diciendo los otros tipos. Los conectores anillo también aparecen aquí, aunque no se utilizan mucho ahora en la construcción. Antiguamente sí se utilizaban mucho, pero ahora no se utilizan mucho en realidad. Y bueno, tenemos las ranuras longitudinales de espesor de 5 milímetros, menor a 5 milímetros y menor a 10 milímetros. ¿Ya? Todo eso tiene un valor asociado. Para la madera laminada, cuando veamos madera laminada más adelante, ya estos factores ya son un poquito más altos. Pero eso es un recetario, más que entrar a calcular algo. Aquí viene directo, un cálculo directo. Empalmes, ¿ya? Entonces aquí hay algo importante. Cuando tenemos empalmes de dos piezas, la idea es que podamos respetar la simetría con respecto a los ejes del elemento de tracción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A algunos les gusta hacer empalmes ya de este tipo. ¿Qué es lo que pasa con los empalmes de este tipo? Que al yo estar traccionando por un lado y por el otro, genero una excentricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esos casos yo tengo que diseñar la pieza traccionada para 1,5 veces la fuerza de tracción correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de casos? Y ahorrarnos todos los malestares. Hay que decir al mandante que no sea tan apretado y le coloque otra pieza aquí. ¿Ya? Y con eso nos evitamos la excentricidad y todo el show. Y hacemos un diseño por tracción normal. ¿Ya? Ahora la tracción se dividiría. ¿Ya? Eso es un empalme. Ya hay muchas soluciones como para los empalmes. Ya esta es una. También lo otro, estoy mostrándole formas nomás. Empalmar el elemento ahí y hacer un sándwich. Está más o menos nomás los dibujos con el mouse. Después lo voy a hacer en la tablet para que lo puedan ver. ¿Ya? Bueno, hay muchas formas de solucionar eso. ¿Ya? Pero evitar este tipo de empalme para andar sobredimensionando elementos también.
Bien, terminamos con esto todo lo que es esfuerzos de compresión y tracción. ¿Ya? Pero, aquí viene un pero, hay que ver cómo se comportan los elementos sometidos a fuerza axial y momentos flectores, ya que es la combinación de dos esfuerzos. Entonces, para diseño de elementos traccionados simples, ya cuando tengo la sección contracción y flexión, tengo que verificar de la siguiente forma. Tengo que hacer la verificación de la zona traccionada y la zona comprimida. Ya es básicamente evaluar esta ecuación en estas dos formas, con la tensión de trabajo por tracción paralela, la tensión de trabajo por flexión, ya la tensión de diseño para tracción paralela, la tensión de diseño en flexión en el borde traccionado y en el borde comprimido. Ya es evaluar la ecuación, ya con los respectivos valores. Y cuando tengo las piezas sometidas a una combinación de flexión y compresión, ya tengo que evaluarla de la siguiente forma. Ya, aquí tenemos los valores que hay que ir reemplazando. Entonces tenemos la tensión de trabajo por compresión paralela, la tensión de diseño en compresión paralela al cuadrado, dividido por la tensión en flexión de trabajo. Y ojo, que no es directo dividirlo por la tensión de diseño, sino hay que multiplicarlo por un factor, que este factor es 1 menos la tensión de trabajo por compresión paralela dividido por la tensión crítica de bandeo. ¿Ya? Y eso tiene que ser menor a 1. ¿Ya? Es simplemente evaluar la ecuación. Y con eso, ahora sí vamos a pasar al ejemplo. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de seguir con el ejemplo. ¿Nadie tiene preguntas? Ya, vamos con el ejemplo entonces. Lo tengo aquí mismo. Y después paso a la... Ah, no, lo tengo aquí. Ah, le embarré. Ahí está. Ya. Este es el ejemplo. Entonces tenemos lo más típico, una casa. Una casa de madera cerrada. Ya. Esa es la arquitectura. Entonces tengo las siguientes consideraciones de diseño. Ya, lo primero, voy a calcular el pie derecho o columna del borde de la casa, o del perímetro de la casa, del muro del perímetro. Ya, esta es la vista lateral. Ya. Entonces, voy a dibujar acá. Ya. Ya, hay columnas en ese sentido y en ese sentido. Ya, yo estoy viendo una de estas caras. Ya, esta cara es esa. Ya. Entonces, yo tengo que calcular las columnas que están en este muro. Ya vamos a calcular solo la columna. Ya. O el pie derecho. Entonces me dan como valor de inicio, me dicen, ¿sabe qué? Evalúe esta casa con estas cargas. Ya alguien ya lo calculó y dijo, ¿sabe qué? Acá a pie derecho le llega una carga de 90 kilos por metro, que corresponde al peso propio de los muros, una carga de la techumbre, que es la descarga, de 133 kilos,
una carga viga del Envigado, ya, porque fíjense, ya, por acá va el Envigado, por lo tanto va a descargar aquí y aquí. Y del techo vienen bajando estas cargas también, por acá. Entonces está todo acá dicho, ¿ya? Entonces tenemos la carga viva de la techumbre, la carga viva del Envigado de piso. ¿Ya? Esta descarga de la techumbre viene con la carga muerta, por, al parecer porque tiene harta carga. Bueno, es el ejemplo. Pero tómenlo como está tomado como carga viva de techo. ¿Ya? La carga viva de piso. Y adicionalmente tenemos una carga de viento. ¿Ya? Esta carga de viento viene en este sentido. ¿Ya? O sea, estamos analizando, ¿ya? Primero, la carga axial que le está llegando a la columna. Ya, voy a entrar al ejercicio propiamente tal y ahí va a quedar más claro. Ya, por ejemplo, tenemos la carga de viento que viene en forma lateral al muro y la carga axial, ya, que voy a aplicarle al elemento que voy a diseñar. Y me dicen, ocupe madera de pino radiata G2, que es el que pueden ustedes encontrar fácilmente, con un contenido de humedad del 16%. Y me dicen, este va a ser el constructor, o sea, ustedes van a decir, oye, empecemos con pies derechos de 2x3, que son los más chicos. ¿Qué pasa con esta casa? ¿Da o no da? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Quedó medio pegado. Ya, vamos a la compresión entonces. Ya. Voy a hacer acá el dibujo para que quede más claro. Ya. Entonces, voy a tratar de hacerlo 3D. No sé cómo me quede. Algo así. Ah, se fue a negro. Ahí está. Ya. Entonces, acuérdense. Tenemos los pies derechos de esta forma. Tenemos las cargas. ¿Ya? Esta va a ser la carga P. Ya. Y otra cosa que se me había olvidado es que están a cada 50 centímetros estos pies derechos. ¿Ya? El ideal es que estén a múltiplos de la placa de 1.22 por 2.44 a 406. Ese es el ideal, pero bueno, acá está 50. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos verificar? Vamos a empezar. Se debe verificar que la carga de trabajo sea menor a la carga de diseño. ¿Ya? La carga de trabajo. Vamos a ir despejándola acá uno por uno. Entonces, me decían que tenemos 90 kilos por metro. Se dejó compartir. Ya, ahí se ve.
Ahí se ve. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Puros dramas con el internet hoy. Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Ya, súper. Entonces, ¿qué decía el ejercicio? Decía, tengo de peso propio 90 kilos por metro. ¿Ya? Ese peso propio, para llevarlo, como está en carga por metro lineal, ¿ya? Yo tengo que llevarlo a carga por metro. Perdón, a carga puntual, para hacerlo más sencillo. ¿Ya? Entonces, es básicamente ya. Eso es lo que le llega de carga puntual. Que serían 50 centímetros. Esos 90 por 50 centímetros más los 133 que vienen del techo más los 112 que vienen del envigado a piso. Total 290 kilos. ¿Ya? Vamos a trabajarlo en Newton. Ya lo vamos a multiplicar por 10. Ya una conversión sencilla. Ya no nos vamos a entrampar con las unidades. Ya una conversión sencilla. Por 10 tenemos Newton. Si quieren también lo pueden trabajar en kilocentímetros, kilocentímetros cuadrados, como quieran. ¿Ya? Acá lo vamos a trabajar en Newton y milímetros cuadrados. Ya, para que nos den megapascales de una. Entonces, tenemos el esfuerzo, 290 kilos o 2900 newton, y tenemos el área de la sección transversal, que es un pie derecho 2x3, equivalente a 45 por 69 milímetros. Tenemos el área, tenemos entonces la tensión de trabajo. Así de fácil. ¿Ya? Tensión de trabajo. Estamos... Ok. Vamos a la de diseño. ¿Ya? ¿Qué nos dice la norma? Primero, nos dice... Ya, analicemos. Voy a hacer el dibujo acá. Para que quede bien claro. Ya, esta es la sección transversal. 45 por 69. Después tenemos la placa ariostrante. ¿Ya? Como les decía, ¿ya? ¿Hacia dónde va a querer pandearse esta columna? Entonces, hacia ese sentido, vamos a llamarle sentido 1 o sentido 2. ¿Hacia dónde va a querer pandearse esa columna? Vamos a hacer un sondeo. Ya. Entonces estoy preguntando acá hacia dónde se va a pandear la columna. Según lo que están viendo en pantalla, hacia el sentido 1 o hacia el sentido 2.
Respondan por mientras la encuesta. A ver si están atentos. A ver cómo va. Faltan 11 que respondan. ¿Ya? Faltan 7. Ya no sean tímidos. Si aquí es para saber si están comprendiendo o no. Ya. De los que encuestaron, estoy mostrando estoy mostrando que 6 no respondieron, 4 respondieron hacia el sentido 1 y 6 hacia el sentido 2. ¿Ya? Ya. Como les decía, hacia el sentido 1, que es el eje débil, ¿ya? No puede pandearse. ¿Por qué? Porque está tomado por la placa arrastrante. Por lo tanto, esta columna va a tender a pandearse en el sentido número 2, que es el eje fuerte. ¿Ya? Y por eso, cuando calculemos el lambda, ¿ya?, que sería la advertencia de esta columna, vendría siendo el largo de pandeo. ¿Ya? Acuérdense, el factor de longitud efectiva K vale 1 en este caso, porque para las columnas de madera cerrada de pino radiata, ¿ya?, están rotuladas tanto en la base como arriba. Ya gracias al eje más fuerte, ¿cierto? Claro, en este caso las columnas para el sistema de plataforma siempre se pandean hacia el eje fuerte, están restringidas en el eje débil. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le coloco una pieza más grande, ya voy a exagerar ahora, voy a colocarle una pieza 2x8. ¿Ya? Le coloco una pieza de 2x8. ¿Ya? Una pieza más grande. En este caso, estoy colocando una pieza 41x185 y un 2x8 cepillado. En este caso también va a pandearse por el eje fuerte, o sea, hacia este sentido. ¿Ya? Es el sentido donde tiende a guatearse, ¿ya?, a doblarse la columna. ¿Ya? Y en el eje débil está restringido también. ¿Ya? El eje débil, que es el sentido número 1. No sé si se entiende bien así. Ya, para que lo tengan claro. Pero básicamente, para el sistema plataforma, ya basta con analizar el eje fuerte y ya están en el tramo correcto. ¿Ya? Ahora, si la columna no tiene ningún tipo de restricción lateral, o sea, no tiene ninguna placa arrastrante ni nada por el estilo, ni un puntal en el otro sentido, ahí hay que analizar el radio de giro menor, que vendría siendo el eje débil.
el sentido 1, por así decirlo. ¿Ya? ¿En qué caso sería eso? Que Cu- si es que la placa fuese más grande o no, más pequeña. no, cuando no tienes restricción, sin restricción, sin restricción, lateral. Pero nosotros estamos viendo solamente con restricción o no. O Este, también puede ser que nos ponga un caso de sin restricción. es que en este caso estamos viendo uno con restricción lateral. Entonces ustedes analizan el eje por donde tiende a pandearse, que es el eje fuerte. Si este caso no fuera con restricción lateral, si no tuviera esta placa riostrante, una columna que está tomando, por ejemplo, el borde de una losa y coloco una columna para que me soporte el borde de la losa nomás, yo no le coloco ningún tipo de restricción. Ahí tengo que analizar cuál es el radio de giro menor y tengo que ver el lado débil en este caso. Pero para que no se enreden, en este caso estamos restringiendo el eje débil y estamos trabajando con el eje fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está arriostado lateralmente con una placa de OSB. ¿Ya? Entonces, acá está evaluado. ¿Ya? Y otro que deben tener en cuenta, que estamos en este caso. El factor de longitud efectiva vale 1. ¿Por qué? Porque acá no estoy permitiendo o no estoy tratando de empotrar la columna, sino que la columna está unida arriba y abajo, pero no con una unión especial, sino que con una unión, esta cuestión debe estar clavada nomás. Por lo tanto, tiene restricción al giro. Y al tener esa restricción al giro, al no tener restricción al giro, está rotulada. Y al rotularse genera esa condición de factor de longitud efectiva, que es la típica que se utiliza en columnas de madera aserrada. K igual 1. Entonces ya ustedes empiezan a conocer como los recetarios. ¿Ya? Cuando tenemos muro, sistema, plataforma, las columnas se verifican en el eje fuerte y el factor de longitud efectiva vale 1. Al tiro. No hay ni que pensar. Entonces evaluamos. Ya, esto corresponde. K por L es la longitud de pandeo efectivo. Y este término, H partido raíz de 12, es el radio de giro. ¿Ya? Entonces, largo pandeo dividido el radio de giro en la esbeltez. ¿Ya? Y me da 122,5. ¿Ya? La altura de la columna, 244. Ya lo voy a anotar ahí para que no se olvide. Ahí arriba. ¿Quién me preguntó? A ver. Dice. ¿Cuál término? Ah, eso es lo que le expliqué en la diapositiva, que es la forma reducida de calcular el radio de giro, para no andar sacando la inercia partido por el área, porque así se define el radio de giro, la raíz de la inercia partido por el área. Pero como en madera cerrada siempre trabajamos con secciones rectangulares, ya H partido raíz de 12 es la forma simplificada. ¿Ya? Ahora, el que quiere ser más técnico,
lo saca como raíz de la inercia partido por el área. Ya las dos formas sirven. Hacen un paso de más nomás. Ya. Entonces tenemos lambda me da 122,5. Y la norma me dice que su lambda tiene que ser menor a 170 para columna comprimida. ¿Cumple o no cumple? Ya entonces vemos que se cumple la primera condicionante. Ya el lambda o la esbeltez de la columna es menor a 170. Por lo tanto, estamos ok. Seguimos entonces. Después de eso, hay que entrar a la tensión admisible para la columna con problemas de inestabilidad lateral o con problemas de estabilidad. Entonces, F sub CP, ¿ya? Viene de la NSH 1198, ya que corresponde a la tensión en compresión paralela del grado estructural de pino radiata G2. Ya eso viene de la tabla. Después tenemos factor de modificación por contenido humedad. ¿Ya? ¿Qué contenido humedad nos decía el ejemplo? Ya voy a mostrarlo. 16, claro. Ahí está. 16%. Entonces, el delta H, acuérdense, es 16 menos 12. 4. ¿Ya? Y ese va ahí. Y el 0048 es de tabla de la NSH 1198. Ya, ¿se recuerdan de...? A ver, les voy a mostrar mejor el capítulo. Ya. Ya. Entonces tenemos para G2 los 6,5 megapascales, que era de la tabla de la norma 1198. Y acá está la otra tabla, que cuando tenemos compresión paralela, ya, para pino radiata, este es el valor que se utiliza. ¿Ya? 0048. Ya, está ahí. Se evalúa y nos da un K sub H 0808. El K sub D, ¿se acuerdan cómo era el K sub D? Ya, acá tenemos el siguiente caso. Tenemos la combinación. Estamos sumando todo. DA más LR más L. ¿Ya? Estamos sumando carga muerta, más carga viva de techo, más carga de viva de piso. ¿Ya? Y acuérdense. El DET, K sub D 09. LR, que la carga de techo, la carga viva de techo 1.25. Y el L vale 1. ¿Cuál es el que controla el diseño? En
este caso el mayor. Por lo tanto, 1.25. Y por eso K sub D vale 1.25. ¿Ya? Bien. Entonces, con eso tenemos ya calculado el K sub H y el K sub D. ¿Ya? Conocemos la tensión en compresión paralela del grado estructural G2 y nos faltaría por lo tanto calcular el K sub lambda. ¿Ya? Para calcular el K sub lambda necesitamos primero saber la tensión admisible para columnas sin problemas de estabilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que calculamos anteriormente, ya que sería esto que viene del G2, ya el grado estructural G2, K sub H y K sub D calculado. Evaluamos y nos da 6,565 megapascales. ¿Ya? Después tenemos el F sub CE, que depende del módulo de elasticidad de diseño y de el lambda, el advertez. El módulo de elasticidad de diseño vale K sub H por K sub HE. ¿Ya? Ojo, este E viene de el G2. ¿Ya? Este K sub H no es el mismo que calculamos anteriormente. ¿Ya? Este es un error que se comete mucho. ¿Ya? ¿Cómo se calcula ese K sub H para la el módulo de elasticidad? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos, les voy a mostrar la diapositiva, ¿ya? De la clase número 8 y 9. ¿Qué estamos evaluando? K sub H, módulo de elasticidad en flexión, es el que necesitamos. Entonces el K sub H para evaluar el módulo de elasticidad en flexión es 0,017. Por lo tanto, ahí está 0,017, y ese K sub H para obtener el módulo de elasticidad es distinto al K sub H que sacamos para la tensión en compresión paralela. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y nos da 0,932. ¿Ya? Factor de modificación por altura nos dice H partido 180 elevado a un cuarto. 0,787. Por lo tanto, el módulo de elasticidad viene siendo los 8900, que viene del G2 de la tabla de la 1198, más, multiplicado por los factores de modificación que acabamos de calcular. Espérenme un segundo. Ahora estamos de vuelta. Ya, hasta ahí entonces vamos paso a paso. Hay que ser ordenado. Ya, nada muy complejo. Tenemos el módulo de elasticidad de diseño. Con el módulo de elasticidad de diseño podemos calcular el F sub CE. Ya conocemos módulo de elasticidad, advertez, y eso nos da 1.57. ¿Ya? Ahora lo que nos queda es calcular el primer término para calcular el factor de modificación por advertez, que es este. ¿Ya? Con todos los términos ya calculados,
obtenemos el término f sub ce dividido f sub cp dis, ya, 0,239. Ya. Esto lo acabamos de ver en la clase. Tenemos el factor del valor del coeficiente de proporcionalidad para un G2, 0,85. ¿Ya? Entonces, conocido viene de tabla. Evaluamos entonces valores A y B para calcular el K sub lambda. El A, ya tenemos los factores ya calculados. El C calculado o sacado de tabla. Valor de la proporcionalidad. La advertencia la sabemos, etcétera, etcétera. Nos da A 0,865. Y el B 0,298. Por lo tanto, el K sub lambda, que vendría siendo A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B, 0,194. ¿Ya? Entonces, evaluamos. Esto viene del grado estructural G2. K sub H, ojo acá, compresión paralela. K sub D conocido y el K sub lambda conocido. ¿Ya? Evaluamos y nos da 1,27 megapascales. Comparamos y el FU vale el valor de trabajo, que era 0,93, dividido el de diseño, $0,73. Eso es menor a 1, por lo tanto el diseño en compresión está ok. ¿Ya? O sea, estamos trabajando al 73% de lo que da la capacidad de la columna. Y así se calcula una columna de sistema plataforma. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya. Seguimos entonces. Ahora vamos al otro efecto. ¿Ya? ¿Qué pasa con el viento? ¿Ya? Lo que nosotros acabamos de calcular, ¿ya? Acá está la columna de 69, $45, acá está la plaquita y el viento trata por ese sentido. O sea que esto va a generar una flexión de esa forma. ¿Ya? Entonces, debemos ahora calcular la flexión de la columna. Por lo tanto, entramos ya al trabajo de flexión pura, ya como lo habíamos visto en clases anteriores. La tensión de trabajo, el momento máximo dividido por el módulo de sección de la sección transversal que estoy evaluando. Y acá habíamos dicho que la carga de viento eran 44 kilos por metro cuadrado
y como cada columna tiene un espaciamiento de 50 centímetros, tenemos una carga de 22 kilos por metro. ¿Ya? Si eso lo dividimos por 10, perdón, por 100, tenemos 0,22 newton partido por milímetro. ¿Ya? Ustedes pueden trabajarlo con las unidades que quieran. ¿Ya? Acá vamos a seguir los newton por milímetro para los megapascales. El largo, 244, conocido. El B y el H, conocido, que es la sección transversal. 45 por 69. ¿Ya? Entonces tenemos la tensión de trabajo, QL cuadrado octavo dividido BH cuadrado sexto, 4,59 megapascales. ¿Ya? Entonces, la tensión de diseño es el mínimo. ¿Ya? Entre esos dos valores. Y la diferencia entre esos dos valores, que acá, aparte del factor de modificación por contenido, humedad, duración de carga y trabajo conjunto, tenemos el factor de modificación por altura en uno y en el otro el factor de modificación por esbeltez para flexión. ¿Ya? Si es que aplica. El factor de modificación por esbeltez, como está riostrado por ambos lados, 1. Y el K sub HF ya también vale 1. ¿Ya? Porque fíjense en la formulación del K sub HF, cuál es la altura que hay que considerar. El K sub H, ya, ojo acá, lo calculamos con el K sub H para flexión, el delta R flexión. ¿Ya? Nos da 0,9. El K sub D 1,6, acuérdense, ya que tenemos para el W, que es el viento, el K sub D vale 1,6. Eso lo vimos en la clase 8 y 9. ¿Hay trabajo conjunto? Sí hay trabajo conjunto porque tenemos los espaciamientos a no más de 610 milímetros y tenemos más de 3 elementos en paralelo y también está restringido al volcamiento con la placa, por lo tanto 1,15. Entonces tenemos que evaluar nomás. El K sub HF y el K sub lambda B valen 1 también. Evaluamos y nos da 8,94 megapascales. Hacemos la comparación y en flexión simple cumple. ¿Ya? Cualquiera puede decir, bueno, esta cuestión en esfuerzos independientes, tanto en compresión como en flexión, dan. Pero no es tan así porque hay que hacer la interacción. Entonces hacemos la interacción flexión-compresión, ya, que es evaluar, ya, la fórmula que vimos hace poquito en la diapositiva, con los diferentes términos tanto para compresión como para flexión. Entonces evaluamos la fórmula de interacción, reemplazamos y nos da que tenemos 0,537 más 1,27 y eso da 807. Es mayor a 1, o sea, sobrepasa el 100%. Por lo tanto, esta columna no cumple. Entonces, ¿qué se debe hacer ahora? Si la columna no cumple. Escucho sus comentarios.
Tenemos que hacer un nuevo diseño nosotros. Claro, entonces tienen que ustedes buscar una sección que dé, tanto en compresión como flexión, en la interacción de estos dos esfuerzos. Entonces, Podría ser minimizando los espaciamientos entre los pies derechos, ¿no? claro, sí, tal cual. Entonces tenemos ¿Cierto? Yo creo que ahí se notaría un poco. una opción, la primera opción. Si quieren tratar de nuevo, o sea, si quieren seguir usando columnas de 2x3, claro, tienen que disminuir el espaciamiento entre columnas. La segunda opción, como dijo ahí el Alan, es cambiar la sección. ¿Ya? Y con eso ya tienen dos opciones para hacer un nuevo chequeo. Como experiencia, estas dos opciones son las mejores. No, utilicen, prueben como tarea probar con sección 2x4. Profe, ¿y ahí tendríamos que empezar todo de nuevo o tendríamos que volver a alguna parte en especial? O sea, si tú cambias la sección, tienes que hacerlo todo de nuevo. Si tú disminuyes el espaciamiento, tienes que chequear el... ¿Cómo se llama? Tienes que chequear la tensión de trabajo de nuevo. Ya te va a disminuir un poquito. ¿Ya? Y también ¿Cómo? que te va a disminuir un poco la tensión de trabajo en compresión. Y te va a disminuir la tensión de trabajo en flexión. Entonces es más fácil de verificar rápidamente. ¿Ya? Pero lo más probable es que necesite un espaciamiento muy chico para que te dé. Entonces lo más probable es que tengas que cambiar de sección, más que disminuir más el espaciamiento. Es una opción, sí, pero cuando estás más cerca de uno que acá. Ya, por ejemplo, acá está súper disparado, pues están en 1.8. ¿Ya? Está ultra solicitado. Está muy solicitado. Entonces, lo mejor es derechamente ya tirarse con otra sección. Entonces, yo les propongo que vean eh, la tabla de la 28-24, o si quieren o si gustan ven el apunte, ¿ya? Al finalizar. No es en esta. Espérenme un segundo. Es en la clase... No, si esta. Está más arriba. A ver, en la otra clase. Clase 3 y 4. Vamos al final. Entonces, de la 28-24, vayan a la madera cepilla y prueben con un 41/90. Ya, es un 2x4. Cepillado 41/90. Y un 2x5 que equivale a un 41/114.
Ya, esa es la... Con eso tienen un buen repaso para soltar la mano. Ya, bueno, es exactamente hacer lo mismo, pero ir evaluando con otras secciones. ¿Ya? Y ahí ustedes van a darse cuenta solos que a dónde hay que ponerle ojo. Y a dónde es más fácil hacer el cambio. ¿Ya? Y esa sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Ya? Y con eso terminamos la sección de elementos comprimidos y traccionados en madera cerrada. ¿Ya? Y ¿Y el viernes qué nos quedaría por ver, profe? el viernes vamos a ver, como les dije, vamos a ocupar la clase en un ejercicio tipo prueba. Ah, ya, bacán. Eso. ¿Ya? O sea, lo que les voy a mostrar va a ser una solemne resuelta, en estricto rigor. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden consultar lo que quieran. Dudas, inquietudes, donde quieren reforzar, donde hay que poner ojo, los tips, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero como buen ejercicio, antes del viernes, hagan este cambio. Cambien a un 2x4 y un 2x5. ¿Y cuál les da? ¿Y qué factor de utilización les da con la interacción? ¿Ya? Profe, a mí lo que no me quedó claro es que cuando se cambia el G, se dijo que, no se ocupaba el que habíamos sacado anteriormente, sino que el que se sacaba primero, una cuestión así. Ah, no, estamos hablando del factor de modificación por contenido humedad. Mira, mira, Sí, ojo, ojo. Ya. Voy a mostrarlo. eso. Ya, ojo acá. Cuando estamos calculando columnas, ya, cuando tú evalúas la tensión admisible para columnas, ya, el K sub H, ya, tienes que ver, voy a mostrarlo acá en la diapositiva de la clase. Me pasé. El H mayúscula corresponde a la humedad, pues. Claro. Entonces, el delta R perteneciente al pino radiata, ¿ya? Aquí te dice compresión paralela, ¿ya? Porque tú estás evaluando compresión paralela. Entonces, para pino radiata te dice ocupe 0048, ¿ya? Eso es cuando tú estás calculando la tensión admisible para columnas. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que cuando tú estás calculando los términos para evaluar el K sub lambda, que es por Esbeltez, te indica el procedimiento de cálculo que debes calcular el módulo de elasticidad de diseño para obtener F sub CE, ya que es un término de la ecuación del factor de modificación por Esbeltez. ¿Ya? ¿Puede repetir eso de nuevo, por favor? Que se cortó. Chuta. Repito, bueno, esto va a salir bien en el video en YouTube. ¿Ya? Ya. Ya, pero lo voy a repetir igual. Cuando tú calculas todos los términos para calcular el factor de modificación por Esbeltez, que es el K sub lambda, ¿ya? A ti te obligan a calcular el módulo de elasticidad de diseño, ¿ya? Entonces el módulo de elasticidad de diseño tiene un K sub H asociado, un factor de modificación por contenido humedad. Y ese factor de modificación por contenido humedad, a ellos les dije, ojo, no es el mismo que calculamos anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí me dice el cálculo del factor de modificación del contenido de... Perdón. Del módulo de elasticidad en flexión. Ya. Lambda.
No, ¿O no? el caso H. Estamos hablando del caso H. Mira, el caso H, para ese término del módulo de elasticidad que está acá, ya, porque lo estoy mostrando, ese módulo de elasticidad, ese módulo de elasticidad lleva un factor de modificación por contenido de humedad, ¿ya? Y ese factor de modificación por contenido de humedad corresponde al delta R de acá, de módulo de elasticidad en flexión, Ah, ya. ¿ya? Entonces el delta R, para ese caso, es 0,017. No se lo dice su ¿Ya? Por eso acá, cuando repasen el ejercicio, que lo voy a subir en el Blackboard, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ah, el profe aquí delta R 0,017 es por esa razón, porque es el factor de modificación por contenido de humedad para el módulo de elasticidad en flexión, para evaluar solamente ese término de la ecuación. ¿Ya? Ya, profe. Bacán. Y ahí obtienes el factor, claro, y ahí obtienes el módulo de elasticidad en flexión. Ya está. ¿Ya? Ya vamos a hacer el ejercicio. Ejercitando, mira, cuando vayan ejercitando, ahí van a ir puliendo la mano y puliendo la técnica de cálculo y todo el tema, y van a ir dándose cuenta automáticamente de los cambios, ¿ya? Pero por eso, chequeen el ejercicio, yo lo voy a subir ahora, y el viernes nos vemos a la 1 de la tarde, dice acá el horario, 1:05, ¿ya? Ya, profe. Así, La solemne va a ser 2 ejercicios. no sé todavía, no sé, estoy Ah, ya. evaluando cuántos pueden ser. Ok. Así que ahí les Ya, comento el profe. viernes. Y vemos el ejercicio tipo prueba. Así que Ya, eso, bacán. eso sería todo por hoy. Descansen, vayan a almorzar. Ya, repasen la materia. Como les digo, en todas las clases. Ya, también tienen que tener un momento de relajo. Ver una buena película. Pueden leer también buenos libros, entretenidos. Jugar ajedrez, lo que quieran. ¿Ya? Así que ahí nos vemos la próxima semana. Va, el viernes, perdón, el viernes. Ya, profe, nos vemos viernes. Gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.